Mm, Beatriz también está conectándose ya. Ajá, acá dice, el contenido de esta reunión ya está enviándose a YouTube. A un Muy bien, tercero. ¿qué Ujú. tal? Sí, ya, entonces ya podemos La reunión se está transmitiendo en directo. iniciar. Ujú. Pepita también entró. Eh, Hola, Luigi. A ver, buenas noches. Buenas noches. Quiero, Tu carita, Pepita. Pon tu cámara. Ya. Ahí está. Voy a prender la luz, pues está oscuro. La famosa Pepita. Pepita de oro. La Pepita de es- oro. Es una pepita de oro, realmente, sí. Beatriz, pon tu video, Beatriz, para bueno, poderte mirar. ahora sí, ya estamos Ahí estás. en, El en profesor también vivo. entró. Ajá, sí, ya estamos en vivo, comprobado. Así que, buenas noches, ¿cómo están todos? Tenemos hoy día nuestro programa gerontológico muy especial porque vamos a presentar un trabajo literario muy interesante que lo han realizado un colectivo de personas mayores que ahorita vamos a darles a conocer. Se trata de la presentación del libro La pandemia, novela colectiva, a la cual yo tuve el privilegio, la satisfacción de poder también estar ahí comentando lo que es este libro tan importante, sobre todo por su valor no solamente literario, sino también testimonial de una época que realmente fue terrible para muchos, pero que a pesar de todo ello, la resiliencia triunfó, ¿no? Logramos salir adelante de todo esto y me da mucho gusto y lo voy a nombrar aquí de un principio, que este libro, a ver si lo podremos ver en la pantalla, a ver, que se ve un poquito, no se ve muy claro, pero ahí está, ahí la Ahí está, sí se ve. ahí está. Muy bien, entonces, eh, este libro es el trabajo colectivo del taller de literatura del Centro del Adulto Mayor de Salud, ¿no? De Pablo Bermúdez, ¿correcto? Entonces, y el grupo de personas mayores que han participado, entre ellos está el señor Fernando Arias Vera, Dora Paredes Arango, Elizabeth Zorrilla Garayar, Blanca Mesones Delgado, Juana Romero Villena, Esperanza Castro García, Gloria Salcedo Giraldo, Julia Camargo Riveros y Beatriz Mireles Sagastegui. Maravilloso equipo, realmente. Y justamente tenemos acá a los protagonistas que ya están por aquí con nosotros. Y también ya está en sala nuestro amigo, el profesor Juan Carlos Ríos. A ver, amigos, me gustaría que aparezca. Ahí está, ¿cómo está mi amigo? Caramba, el tiempo. Nos hemos encontrado ese día en Jesús María y fue muy lindo el momento que hemos pasado. Entonces me gustaría conversar un poquito con cada uno de ustedes, los protagonistas de todo esto. Y yo creo que de repente Juan Carlos nos puede orientar, por ejemplo, o nos puede introducir, ¿no? Al trabajo que se ha realizado, ¿no? Como en su calidad de profesor del taller de literatura y sobre todo también darnos un alcance de, del grupo que tiene, ¿no? A ver, vamos a cerrar los micrófonos, por favor, para que podamos
A ver, reactivar el micrófono. Por si. A ver, Adelante, adelante, Juan Carlos. Muy buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad, Luigi, de poder presentar el libro, que ha sido un esfuerzo realmente bastante y eh, ha rendido un producto muy importante, ¿no? Hay un inbox La idea inicial de este libro la fue del transferencia señor que hizo Fernando Arias. que no se identifica si salió o está en mi cuenta de A ver, PCP, ¿estás hablando, Juan Carlos? pero Un en ratito. el acá dice que no hay, que los únicos depósitos que he recibido Perdón, perdón. no figura eso, de 100 soles y de 20 soles. Y los dos se preguntan. Ahora, ¿Qué ya. cuesta? A ver, silencio, por favor. Ya, entonces, sí, sigue, Juan Carlos, adelante. Y, como les estaba comentando, ¿no? La idea primigenia, original de esta propuesta literaria fue del Ujú. señor Fernando Vera, que una mañana, Ajá. después del momento pandémico que tuvimos, y Ujú, ya dentro de las clases presenciales, él ujú. trajo un libro que tenía una estructura bastante interesante. Era el testimonio de Luis Alberto Sánchez y sus amigos, otros importantes Ah, intelectuales que no recuerdo yo el nombre, ¿no? Pero que habían dado testimonio de su vida, de su cotidianidad de los comienzos de los años 20. Y nos planteó a nosotros como reto hacer lo mismo, pero a partir de nuestras experiencias testimoniales, eh, como una novela, ¿no? Colectiva. No ujú. fue fácil, Luis, porque ya es difícil hacer una novela para una sola persona, ¿no? Imagínate hacer una novela entre 13. Por eso realmente el proceso ha sido largo, pero bastante fructífero. Esa es la palabra que no encontraba al momento de Exacto. Sí, sí. querer adjetivar esta novela, ¿no? Ujú, Fructífero en el sentido de que eh, la novela ha terminado teniendo una estructura bastante sui generis, ujú. porque si ustedes observan, son 4 capítulos que sí tienen un enlace, una relación a partir después de la propuesta inicial de don Fernando, que es de la corrupción. Lamentablemente, hasta en esas épocas hubo corrupción, pues, ¿no? Sí, sí. Y se sufrió mucho y todo ello, ¿no? Y algunas personas asumieron el reto de seguir la línea narrativa que planteaba don Fernando. Ajá. Pero las otras compañeras más bien eh, presentaron su testimonio respecto a la pandemia. Entonces uno tiene una novela mixta, ¿no? Una novela que tiene una estructura mixta en la que hay al principio hay una historia de 4 autores que enlazan una única historia, y luego tiene una miscelánea donde se puede observar el testimonio personal, algunos bastante desgarradores, ¿no? De la situación, pues, de la pandemia. Pero en líneas generales es un gran logro de los adultos mayores aquí en los centros de adultos mayores del Seguro, y por supuesto para la narrativa de los adultos mayores del Perú. Eso es lo que yo puedo decir, Luis, Eso como sí. primer momento. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra justamente a Fernando Arias. A ver, puede solicitar, puede reactivar el audio. Ya le di la autorización para. A ver, ahí. Ya. Entonces voy a abrir el audio. micrófono. Ya está, Ahí ahora sí está, ahí está. creo. Ahora Ahí sí, sí. está. Ya Muy bien, amigo. estamos. ¿Cómo está? Queremos escuchar también. Muchas eh, gracias, Luis, por esta invitación y por esta cortesía especial sí. de transmitir a más gente esta Ujú, experiencia de uno de los CAM del Perú, el ujú, CAM Pablo Bermúdez de Jesús María, del que somos parte, y el taller de literatura, que es el eje de esto. Yo siempre digo que una persona sola no suele hacer las cosas, no puede además hacer las cosas.
Las cosas se hacen colectivamente cuando se hacen bien. Y en Ujú, este caso ha sido un trabajo colectivo y gracias a que tenemos una dimensión distinta de profesor, como es el profesor Juan Carlos Ríos, ujú, que es un hombre no solamente humano, sino sumamente enterado, paciente, tolerante, sobre todo eso. Porque como es natural, pues somos hombres y mujeres mayores y cada uno ha vivido su vida y por lo tanto se siente pues, yo soy, ¿no? Porque yo ya viví mi vida. Y lidiar con eso no es fácil y el profesor lo hace. El profesor es capaz de recibir la opinión de cada uno y tramitarla, conducirla. Yo más o menos me di cuenta cómo era el tema, así que le llevé más de una vez alguna idea y algún libro al profesor. De repente, cuando ya estábamos de vuelta, después de la pandemia, de vuelta a las clases presenciales, le llevé el libro de Luis Alberto Sánchez, que lo muestro así. ujú. Ahí Se está. llama Una novela limeña. Ajá. Yo tuve la suerte tremenda de, por un buen tiempo, leerle a Luis Alberto Sánchez. Entonces él me contó, pero me lo contó así a la ligera, y me decía, por los años 20, él tenía 20 años, ¿no? Porque él nace en 1900. Por los años 20 hicimos un intento de una novela colectiva, me dice, y yo al final saqué, me dice, cuando fui rector de San Marcos por tercera vez, 1967, rector por tercera vez de San Marcos, me acordé de eso que había quedado pendiente, dije, yo lo concluyo. Me dice, pero no encuentro los ejemplares, yo me quedé con varios ejemplares y no los encuentro. Entonces yo me tiré, me lancé a Lima a buscar el ejemplar y encontré dos ejemplares de la obra que se llama Una novela limeña y se trata de lo siguiente. Luis Alberto con un amigo de escritores del momento, él se llamaba Ezequiel, y Ezequiel Valareso Pinillos. Les vino la idea de lo que habían hecho ya antes otros, porque no hay nada nuevo bajo el sol, y ya se había hecho un intento parecido en Europa, y tenían noticia. Entonces conversan con Luis Alberto y deciden reunir a los que estaban cerca de ellos y proponerles. Cada uno iba a hacer una parte de una novela colectiva. Estamos hablando de 1920. Ujú, Entonces, entre ellos, todos eran jóvenes. El mayor de todos era José Gálvez, tenía 35 años, algo así. Era el mayor. Estaba Raúl Porra Barrenechea, estaba toda esa brillante generación. Y deciden que uno iniciaba eso, ¿no? Iniciaba la tarea de la novela. Y se acuerda que cada semana cada uno iba a entregar su escrito, su parte que le correspondía. De una revista que se llamaba Hogar era la que iba a publicar los escritos. Justamente el capítulo 1, la primera parte, se la encargan a José Gálvez, famoso José Gálvez. ujú, Él cumple su parte, lo escribe y van cumpliendo los demás, pero la revista Hogar iba a sacar la novela completa, todo. El último de ellos, como suele pasar, y Sánchez se ríe de eso porque lo dice después, dice, era un frívolo, excelente, brillante, pero un frívolo, y se demoró. Todo debía haber acabado en diciembre. ¿Por qué? Porque ya sabían que la revista podía cerrar. Bueno, pues el que hizo el capítulo 13 no lo acabó a tiempo y la revista Hogar cerró. Y se convirtió después en otra revista que se llamó Mundial, famosa también de las épocas. El hecho es que, como el último no acabó a tiempo su escrito, ya no. La revista Hogar se cerró, ya no salió. Años después, Sánchez, el 67, rector de San Marcos, decide editarla y lo hace. Y sale esta que se llama Una novela limeña, donde cuentan que cada uno puso lo que quería poner de su época, de su momento. ujú. Podían inventarse cosas, podían hacer más. Sánchez le pone una nota de duelos, a sable y todo, ¿no? Era la época. Entonces yo le dije al profesor, ¿y si hacemos una cosa así? El profesor me dice, claro, don Fernando, lo hacemos. Entonces comenzó a decirle a todos, a ver si se animan a escribir. Así nomás no se animaban, ¿no? Porque siempre hay miedo a escribir. Hasta que el profesor, paciente como es, fue cada semana iba diciendo, ya van escribiendo, ya están haciendo. Nos demoramos un montón, pero se fue haciendo.
Yo hice la parte mía porque como había sido la idea, yo puse lo que vivía en ese momento. Yo había vivido en directo el tema de la corrupción en la pandemia, el tema de las plantas de oxígeno. Ok. El protagonista que yo puse era el gobernador de Tumbes. Y resulta que el gobernador de Tumbes hizo una estafa tremenda a su región y lo que costaba medio millón lo compró por 5 millones, ¿no? Tanto así que la fiscalía, la Contraloría se dan cuenta, intervienen, él tuvo que fugarse. No acabó su periodo, se fugó, desapareció y hasta ahora no ha habido. Entonces yo lo escribo, lo pongo y lógicamente se animan ya y, por ejemplo, la número 2, que es Dora Paredes, hace una secuencia, como que ya se dio cuenta que había fugado el gobernador y pone los detalles de la fuga del gobernador. Elizabeth Zorrilla, que es la que sigue, dice, entonces voy a hablar de los cercanos. ¿Quiénes eran los cercanos a ese gobernador? Y luego viene ya el regreso a tu zona, que es lo que sí, por si acaso, se cambiaron los nombres por una cuestión de cuidado, porque yo que soy metido en el mundo político, sé que si uno dice un nombre, pone un lugar, dice una fecha, lo pueden enjuiciar a uno. Sí. No importa que uno sea inocente, sale liberado inocente todo, pero ya tienes 2 años de sufrimientos, ¿no? Y de abogados y todo. Entonces, ya no le llamamos Perú, sino Perú donde están. O sea, le cambiamos el nombre a Perú. A Tumbe le pusimos Tumbespata, ¿no? Entonces ya no había lugar a que nos hagan. Y así se hizo, y se hicieron 13 capítulos. El último lo hizo Pepita Ordóñez, que está con nosotros acá. Pepita es una de las señoras encantadoras que tenemos. Yo me siento orgulloso de ser su amigo porque es tolerante también y es muy minuciosa, muy detallista. Esperanza Castro también se fija mucho en los detalles y son gente preparada, que leen. Y eso a esas alturas es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejarle algo a los que vienen, a los que siguen, a los jóvenes, a sus hijos y a los nietos. Y tenemos que dejarles un ejemplo. Miren, pudimos hacer esto. Es factible entenderse entre adultos mayores. Es factible hacer un trabajo colectivo. Pero eso se hace factible si es que la gente lee. Y mejor si la gente lee y escribe. Entonces, yo hago una invocación aquí a quienes estén escuchando de otros centros de adulto mayor, que hagan lo posible por tener su taller de literatura. Porque sé que no hay muchos talleres o sea, no hay talleres en todos los campos. Y no se imaginan el deleite humano que es eso. Uno se encuentra ahí con gente de un valor increíble. Yo he encontrado a un señor mayor, tiene 90 y tantos años, Armando Salcedo, que está íntegro, lúcido y generoso, como ha sido esa generación, y eso hay que transmitirlo. Yo llegué, le conversé que me gustaba Stefan Zweig, por ejemplo. La semana siguiente vino con un librito de su biblioteca y me lo regaló. Aquí tienes, Fernando, es la ampliación de lo que tú tienes de Stefan Zweig. Así de generoso. Otro día se enteró que yo era un seguidor de Vallejo. Yo tuve la suerte de editar, cuando estuve en el CICLA, que es un evento cultural, edité 44.000 ejemplares de la poesía completa de Vallejo. 44.000 ejemplares. Nunca se había hecho una edición de este volumen en el Perú y se repartió gratuitamente en los colegios y todo. Entonces él se enteró que yo era seguidor de Vallejo. La semana siguiente se fue con un librito que él tenía de esos rarísimos de unos amigos de Vallejo que estuvieron con él en París los días finales de su vida y que habían escrito cosas que no estaban acá. Y me lo regaló. O sea, esa es la humanidad de esa gente, la dimensión de esta gente de los CAM. Entonces invoco todos los CAM que puedan, creen sus talleres de literatura. Va a ser un deleite y va a ser un aporte a las generaciones que vienen. Eso quería decirle. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. A ver, está presente, a ver, Dora Paredes está presente. No, no, creo que no. Si no, pasamos a la señora Elizabeth Zorrilla. Eso. Ahí está mi amiga Elizabeth. Gracias, Tiene la Luigi. palabra. Sí. Amiguitos, muy buenas tardes con todos.
Efectivamente, para nosotros hacer esta novela colectiva al inicio no era fácil, no podíamos entender, pero poco a poquito, poco a poco y con paciencia, nos ha llevado buen tiempo, logramos. Entonces, por ejemplo, yo me encaminé luego de que don Fernando hizo la primera parte, la segunda parte la hizo Dora, y yo cojo. Entonces, yo leí el texto que Dora hizo. Entonces saqué que podía trabajar con un personaje de ahí o con el otro personaje que era el amigo del gobernador. Pero dije, no, voy a coger a la dama, a Carmencita, a ella la voy a trabajar. La trabajé, hice mi borrador, lo leí en el salón, les gustó un poco y bueno, seguí limpiando el trabajo hasta que saqué lo que escribí, lo que sale en el libro, ¿no? Donde ella, pues, ya un poco de ficción hay que poner ahí, ¿no? Para poder hacer la trama, en fin. Y bueno, a mí me ha gustado, mis compañeros de promoción del Colegio Guamán Puma de Ayala me felicitan constantemente y hago extensivo a todo el grupo esta felicitación. No solamente se queda en mí, sino yo les transmito a todo el grupo. Entonces, por ejemplo, yo tengo todavía mi profesor y él me dice, ¿no? Una de mis amigas me dice, no es fácil de escribir. Y el profesor añade, hay que ser perseverante y Ajá. cuesta, y yo le felicito, hace extensivo a todo el grupo, me dice mi profesor, a todo el grupo del taller de literatura del Campo Pablo Bermúdez, muchísimas gracias por eso, amigos y todo. Eso es lo que quería decir. Muy bien, muy bien. Belacat, a ver, Esperanza Castro sí está por aquí. Ajá. Ahí está mi amiga Esperanza Castro. Muy bien. Ahora voy a dar para opción para audio. Ahora ya puede abrir audio. A ver, de nuevo, ahí vamos. Sí, Ya, ya vio. sí. Buenas noches, Luigi. Muchas gracias por esta conversación sobre Mm. nuestro último hijo o hija, como eres, porque es Oye, el cuarto libro del taller de literatura. ujú. Sí, adelante, justamente quería escuchar tu testimonio, qué Bueno, tal ha parecido todo. sí, Sí. en verdad ya dijeron más o menos cómo ha sido el proceso. Ujú, Nos tomó mucho tiempo optar y decidimos, como ya se explicó, quienes pueden hacer la novela y seguir, ¿no es cierto? Como ha explicado Elizabeth, los primeros 5 capítulos siguen con la novela de Perú Andestán, ¿no? Y luego Pero antes, yo soy la que comienza con la parte testimonial, ¿no? El resto seguimos lo testimonial, nuestras experiencias. Y bueno, en mi caso yo trabajo eh, un recuerdo de cada año de la pandemia, ¿no? Del 2020, 2021 y 2022, ¿no? Y em, es verdad, me costó trabajo, escribí otras cosas, hasta intenté la novela, pero me di cuenta que no era de mi preferencia. Y en verdad, en esos momentos, sobre todo el primer año, con una situación de incertidumbre tan grande, ¿no? ujú, No era fácil, no era fácil poderse sentar y pensar, ¿no? Entonces yo hice una reflexión sobre por qué la pandemia y las causas y el cambio climático, ¿no? Todos estos factores más globales. Y entonces yo plasmo allí lo que es una reflexión, porque no es un poema, pero tampoco me sale en prosa. Entonces comencé a escribirle, y es el personaje ahí, yo le escribo a mi nieto en aquel entonces de 5 años, ujú. y expresándole qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, ¿no? Y ahí me salió esa expresión de todas estas ideas que se cruzaban por mi cabeza. Y luego, en la segunda experiencia ya del segundo año, es una experiencia dolorosa, me costó escribirla. Ahora ya no me da ganas de llorar cuando lo cuento, pero hasta hace poco sí, porque fue muy fuerte
Mi hijo joven se contagió y estuvo hospitalizado, pero llegó al hospital público y porque lo esperaron, ingresó inmediatamente desde emergencia, le dieron todo el tratamiento y no fue necesario intubarlo, un poquito más y tenían que intubarlo. Y en esos momentos ya sabíamos lo que pasaba cuando la intubación era demasiado riesgosa. Entonces fue un momento así tremendo de la incertidumbre. ¿Pasará la pandemia, mi hijo? Y es muy fuerte, para una madre es muy fuerte. Pero también allí comparto una experiencia que también la viví con mi hijo mayor cuando era pequeñito, a los 3 años. Y la cuento allí, ¿no? Cuando yo escribo y como dice Elizabeth, pues leemos y el profesor, le decimos profesor, y el profesor nos hace sugerencias, ¿no es cierto? Es nuestro asesor literario. Y entonces me pregunta, ¿y por qué hablas de tu hijo? Y yo le digo, porque hay esta historia, yo le cuento. Me dice, tienes que ponerla. Entonces la escribí, ¿no? La escribí donde fue también otra experiencia mucho más joven, de que mi niño fue un accidente en el bus, en realidad le cayó una piedra arribita de la 100 y pasando Chimbote por la siderúrgica que estaba de huelga y el bus imprudente a la medianoche cruza y por eso tiraron piedras los huelguistas. Y cruzó, rompió el vidrio y me pasó a mí por la cara, por decir, y le cayó a mi hijito, ¿no? Tuvimos que 1 hora con él de la manito, sangraba y le bajaba la presión y se ponía frío y yo también 1 hora hasta llegar a la posta médica para que lo cosan todo y después sale, es alegre porque sale caminando con el médico de la manito, ¿no? Y me dice, nadie me va a creer que a las 3 de la mañana he cosido sin anestesia a un niñito de 3 años, sin llorar. Y el pobre estaba tan anestesiado del golpe, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces fueron, también lo cuenta, ¿no? Son 2 momentos, experiencias fuertes que he vivido, pero gracias a Dios mis hijos están vivitos. Y ya la última fue una buena experiencia de también había que agradecer, yo agradecí al hospital que atendió a mi hijo y después también a Agualución de la buena atención que tuve la primera consulta de la pandemia cuando ya comenzaron a atender y la médico, ¿no? Muy, que además la conocía el trato, ¿no? Y ya me disipó las preocupaciones que tenía de un riesgo que tenemos toda mi familia con el tema del famoso cáncer, entonces, qué alivio, ¿no? Y también lo cuento, ¿no? Eso son mis experiencias, Luigi. Sí, güey, Y, y acá también hay un poema acá, ¿no? Que dice sí, es lo Otoño que en decía, cuarentena. Claro, es lo que lo acaba de nombrar justamente, sí, ¿no? lo que decía, Sí, sí, sí. sí, Eh, así es. ahora, en este momento creo que ya todos, o sea, ya no hay más participantes en el libro, ¿no es cierto? Entonces podemos pasar a una segunda rueda de conversación, a ver unas preguntas, digamos así, porque, eh, a ver, entonces si ya no hay, digamos, más participantes, entonces ahora les voy a hacer preguntas a todos a los que se han manifestado. Entonces, acá con nuestro amigo Fernando Arias, eh, sí que él está muy involucrado con la literatura, ¿no? Es un amante de la literatura y la verdad que valora muchísimo, ¿no? Está clarísimo y de hecho eh, va a seguir liderando también en ese tema. Y una cosa que me gustaría decir sobre esto, o más bien preguntar, ¿no? De la experiencia que tiene Fernando, ¿no? Ya, digamos, como vocación por la literatura, viene ya de mucho tiempo atrás y se ha mantenido a través del tiempo y más bien se ha fortalecido, ¿no? Cuando es así o no, se ha fortalecido con el tiempo. Digamos que cuando uno escribe, porque hay muchos escritores, por ejemplo, que en la época de juventud hablan de obras de juventud. Entonces, cuando hablan de obras de juventud, están queriendo decir que todavía no ha llegado a una etapa madura, pero también hay escritores que hacen su gran obra cuando son jóvenes y más bien con el tiempo como que ya no lo repiten. ¿Cuál es la manera de ver esto? Te doy mi punto de vista, Luigi. Claro.
mm, cuando uno llega al Sí. mundo de la literatura, Ujú. difícil escaparse ya. Ya uno se queda ahí en ese Ajá, mundo. claro. Y es una belleza porque no solamente uno lee, sino se anima a escribir. Y yo no he escrito un libro concreto hasta ahora, pero he Ujú, escrito muchísimo. ujú, Y en las redes sociales, como soy además un militante político, no soy ahorita un partidario que va a mi local, no, estoy molesto con mi partido, pero soy un militante, ¿no? ya. Y por lo tanto escribo sobre los temas que nos corresponden, pero Ujú, también escribo sobre los otros temas. Por ejemplo, he hecho 5 apuntes de reseñas biográficas de ujú, personajes del mundo literario, del mundo político. ujú, Y también he escrito varias páginas sobre César Vallejo. ujú. Y como he tenido la suerte de conversar con los que fueron amigos de Vallejo, todavía estaban vivos, por ejemplo, les cuento una para que vean cómo se deleita uno, ¿no? En el poema 32 de Trilce, Vallejo comienza diciendo rum, ran, tran, sonidos, y luego dice serpentínica U del bizcochero enjirafada al tímpano. Serpentínica U del bizcochero enjirafada al tímpano. Difícil de entender. Un Ujú, día conversando con uno de los que fueron grandes amigos de Vallejo, grandes amigos, los dos grandes amigos realmente, los más cercanos de él, fueron Antenor Orrego y Aya de la Torre. ujú, Entonces tuve la oportunidad de conversar con ella y ella me dijo, ¿entiendes realmente a César por Vallejo? Yo era muy joven, ¿no? Yo le digo, lo entiendo hasta donde puedo, jefe, no puedo mucho. Por ejemplo, y le dije eso, por ejemplo, mire, ¿cómo voy a entender? Serpentínica U del bizcochero enjirafada al tímpano. Se rió y me dice, es difícil, sí, pero te lo cuento para que lo sepas, me dijo. Nos reuníamos con el hermano de César, que era el que había alquilado un cuarto en el segundo piso del Hotel El Arco en Trujillo. Ahí vivía César. Y dice, y en las tardes nos reuníamos con varios de lo que fue el Grupo Norte después, ¿no? Alcides Espelucín, todos ellos. Nos reuníamos a conversar, a leer cosas en común, y a las 5 en punto, todos los días, estábamos en el segundo piso, me decía él, ¿no? Del Hotel El Arco de Trujillo. Todos los días a las 5 en punto pasaba un bizcochero con su carretilla y desde abajo gritaba, bizcocho, no decía bizcocho, sino bizcocho, bizcocho. Hasta que un día César dice que se quedó escuchándolo y me dice, le dijo a él, no a ella, esa U sube como enroscada en el cuello de una jirafa, sube hasta que llega a mí y se mete a mi tímpano. Serpentínica U del bizcochero enjirafada al tímpano. Claro, uno se da cuenta ahora, lo escribía, como suele pasar, que es lo que hasta ahora a veces no acabamos de entender. Pero cuando alguien escribe algo, escribe parte de su vida. Puede uno disfrazarlo, hacer ficción, pero está poniendo algo de lo suyo. Vallejo ahí en ese poema ponía lo vivido. Él escuchó al bizcochero y puso ahí. No ujú, todo el mundo sabe eso. O como también se dice, por ejemplo, los amores de Vallejo, ¿no? Rita, la de Junco y Capulí, tuvo que cambiar el nombre porque era una prima de él. Entonces la familia le iba a dar un cocacho si es que él hablaba de sus amores. Y eso me lo contó Luis Alberto, por ejemplo, ¿no? Que Rita era su prima hermana. Entonces tuvo que disimular, cambiar el nombre y ponerle Rita para que no le dieran palo ahí en la familia. Y cosas así, pero siempre vinculado al tema personal. Y si uno revisa a los ujú. grandes escritores, todos han reflejado en gran parte de su escritura lo que ha vivido, ¿no? Por último, pensemos ahorita, Mario Vargas Llosa, la Casa Verde. ¿Qué cosa es la Casa Verde? El prostíbulo del norte, ¿no? Que él conoció y vio y asistió. Eh, Todo lo que escriben tiene que ver con lo que han vivido. Entonces, es Ujú, una recomendación que cuando uno llegue a este mundo de la literatura sea consciente que el escritor es un ser humano y como ser humano refleja lo que vive.
Hay formas muy bonitas de decirlo, hay formas muy disimuladas, hay formas casi imposibles de entender, pero en gran parte son lo que ellos han vivido. Luego ya le ponen la ficción, le ponen lo demás, y yo te decía que entré a esto hace mucho tiempo, porque en mi universidad, la de ingeniería, soy ingeniero civil, la Universidad de Ingeniería es una universidad que no solamente da números, da letras también. Y yo tuve la suerte de vivir uno de los mejores momentos de la UNI en cuanto a su proyección cultural. Por suerte, años después yo tuve que hacer el evento CICLA, que fue Semana de Integración Cultural Latinoamericana, y como yo presidí el evento, años 86 y 87, tuve que contactarme con todos los creadores de América Latina. Entonces yo estaba en la casa de Mario Benedetti, por ejemplo, en Uruguay, y Mario Benedetti, un hombre sumamente sencillo, humano, se disculpó de mil maneras que no podía venir porque tenía su agenda copada. Me dijo, entiéndame usted, por favor, no puedo, tengo mi agenda copada, 2 años, entonces no puedo romper. Hablé con Joan Manuel Serrat, por ejemplo. La semana de integración era en abril. Hablo con Joan Manuel y le digo, Joan Manuel, mira, se trata de esto. Sí, ya sé, me dijo, ya sé que van a estar todos ahí, van a estar Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, todos van a estar. Pero te digo una cosa, me dijo Fernando, soy un ser humano, pero soy un ser humano del mundo. Viajo todo el tiempo por mis conciertos y he quedado con mi esposa y mi familia que el mes de abril no toco para nada. Me aíslo, es para mi familia. Y tú haces el evento en abril, me dice, no puedo. Ahora, déjame hacer un intento, voy a pedirle permiso a mi esposa. Si me da permiso, voy. Al día siguiente me llama, Joan Manuel Serrat, estoy hablando de palabras mayores. Y me dice, Fernando, lamento decirte, mi esposa no me da permiso, así que no puede estar. Y así por el estilo, he tenido la suerte de alternar con todos ellos, con todos los grandes, por decirlo así, de América Latina. Y Alejandro Romualdo fue mi director del área de poesía en el Perú. Y eso me llena de orgullo, porque rompimos los moldes, al margen de las ideologías, al margen de todo. El mundo de la literatura, el mundo de la poesía, no tiene que ver con la ideología, es otra cosa. Y nosotros nos entendimos como hermanos, con yo menor, porque él era mayor ya, con Alejandro Romualdo. Y así con todos ellos, ¿no? Jorge Díaz Herrera, un gran escritor, mi otro editor del área de literatura. Entonces, yo sí he tenido suerte en eso y te digo que me siento feliz de haber podido entrar al taller de literatura porque siento que puedo contarle las cosas vividas para que otros valoren eso y le den mejor forma y mejor uso. Porque yo hice algo que fue interesante, pero puede ser mucho mejor. Pero tienen que saber qué se hizo y cómo se hizo. Lo que sí te digo que tengo una suerte tremenda porque he ejercido muchos cargos públicos, no ahora, sino en esos años 85, 90, y nunca he tenido una acusación de nada. Yo también insisto en eso. Es factible ser gobierno, ser gobernante de una forma mayor o menor, cualquiera sea la licencia, y ser honesto. Jamás he tenido una acusación de nada feo, nada en absoluto. Y he tenido muchas funciones. Entonces, eso hay que transmitirlo para que la gente sepa que sí se pueden hacer cosas honestas y buenas. Entonces, eso quería transmitirte y decirte que sigo fascinado con mi taller de literatura, que es otro mundo. Gracias. Gracias, Fernando. Ahora quería preguntarle algo a mi amigo Juan Carlos. A ver, abre tu micrófono, amigo. ¿Qué tal? Quería que nos cuentes entonces un poquito la experiencia de cómo se desarrolla el taller y cómo participa las personas. O sea, ¿cómo ves tú el desarrollo del taller en el sentido, en cuanto a la participación, en cuanto a los aportes? ¿Qué podrías decir en relación a ello? Es una experiencia muy interesante, Luis. Cuando Ujú, el Seguro Social me contrata como profesor de literatura, fue un reto bastante difícil ujú, poder acercar la literatura a los adultos mayores. La lectoría en el Perú no es una práctica común, ¿no? Más bien es de grupos muy pequeños.
Ujú, Y la afición por la novelística, la poesía, pues no, tampoco es grande, ¿no? Entonces, cuando yo me acerqué a los adultos mayores hace muchos años ya, te estoy hablando de finales de los años 90, allí me indicaron los directivos, los médicos, porque esta es una institución médica, ¿no? Que ujú, la prioridad era ofrecer un taller en el que se pudiera desarrollar el bienestar de los adultos mayores, ¿no? ujú, Ellos le llaman, los gerontólogos le llaman el manejo del tiempo libre, ¿no? Porque ujú, después cuando ya están jubilados, los hijos ya tienen sus compromisos, muchas son, la gran mayoría de la población de los centros de adulto mayor son mujeres, porque el ujú, esposo fallece, claro, entonces son viudas, ¿no? ujú, Entonces, tienen tiempo ya ellas para ocuparse de las actividades que fueron relegadas en su momento por diversas razones personales, ¿no? Los hijos, el trabajo, en fin. Entonces allí había el reto de encontrar un tema que sea conveniente, adecuado, que sea de interés para ellas, ¿no? Y para ellos también, porque en esas épocas había también más caballeros, ahora ya no hay tanto, ¿no? Don Fernando y hay otro caballero, no hay más, pero la mayoría son mujeres. ujú, Entonces, ahí fue que yo comencé a organizar un pequeño conjunto de prácticas, ¿no? Para estimular más bien una narrativa testimonial que les posibilitara mostrar su vida, escribir sobre su vida y a partir de su vida plantearse la posibilidad de hacer cuentos, relatos, anécdotas, ¿no? Eso es lo que a lo largo de los años se ha ido haciendo ya se tienen 27 años el taller. Y a lo largo de todos estos años se han logrado pues, la publicación de muchos libros, revistas. El boletín de Pablo Bermúdez realmente bien, ¿eh? es algo sorprendente porque no creo que exista o puede haber muy pocos en el mundo boletines con tanto tiempo de edición. Eso es el empeño de las señoras que no han dejado morir pues su proyecto de la edición que en realidad tiene nombre como Mini Magazine, ¿no? No, o sea, empezó siendo un boletín institucional, pero luego lo han convertido en una pequeña revista, ¿no? Que tiene secciones y en fin, ¿no? Y que ahora tiene ya hace algunos años un comité de edición pues muy laborioso, con mucho empeño, con mucho deseo de trabajar, ¿no? Dirigido por la señora Esperanza Castro. Eso es Ujú, lo que yo puedo contarte, Luis, respecto a la ya, experiencia. súper. Sí, Uy, qué bueno. sí. Muy buena experiencia. Bueno, también ha llegado por aquí mi compañera acá en el programa, también Elda Lavajos, es una gerontóloga peruana, y justamente me gustaría que, a ver, podamos también conversar, Elda, con la señora Esperanza Castro, justamente que está siendo aludida en este momento. Perfecto, Sí, participe la a ver primera esperanza. que nos cuente la señora Esperanza, por ejemplo, lo que siente, o sea, eh, lo que la motiva, o sea, cómo se siente dentro del taller, cómo es la relación con los demás compañeros, en fin, porque es cierto que en realidad las personas mayores que están en los camps son mujeres, ¿no? Adelante, Elda, haz su pregunta. Ah, ya, bien. Ya, más que pregunta, yo quería comentarles, buenas noches a todos los presentes. Un gran gusto para nosotros, ¿verdad, Luigi? Que haya esta audiencia. Ujú, Esperemos que así se mantenga y que siempre nos acompañen en temas diversos que se trata aquí en la Central Gerontológica Internacional. Aplaudo a todos ustedes la presencia aquí. Bien, este, este, eh, el maestro se refiere, por ejemplo, aquí a hacer su taller de lectura, ¿no? Y eso es muy recomendable, ¿no? literatura. Ujú, La mayoría de los profesionales, por ejemplo, en la salud,
en este caso nosotros los gerontólogos, también los psicólogos, los médicos, ¿no? Los neurólogos, son profesionales que recomendamos, ¿no? El uso digamos, la actividad de talleres de lectura, así como de otro tipo de talleres también, de danzas, de canto, tocar instrumentos. ¿Por qué? Porque todo esto es una principal fuente de estimulación mental, ¿no? Para la persona mayor. Porque de esta manera, nosotras, las personas mayores, mantenemos nuestra mente activa. Por lo tanto, de esta manera nos va a servir para preservar y para prevenir también enfermedades mentales, ¿no? Que lo asocian a la persona mayor. Entonces, nos va a ayudar a conservar esas funciones intelectuales, cognitivas, ¿no? El mayor tiempo posible. Entonces, si nosotros seguimos participando en este tipo de actividad, ¿no? Vamos a hacer, digamos, la posibilidad de proteger nuestro cerebro. Y de esta manera vamos a nosotros a estar resguardando nuestro bienestar mental y de todas maneras teniendo, digamos, a la larga, mejores condiciones de envejecimiento, ¿no? Yo supongo que el maestro, creo que que estaba participando, Vera, creo, el señor Vera. No, él es participante, él es parte Ah, del ya. taller, claro. Ah, ya, ya, ya. Pero lo que yo te Ah, ya. decía, Al profesor. no, Ujú. lo que decía Hilda para que la señora Esperanza Castro, Ajá. ella también ahorita se manifieste, pero justamente quería tener su testimonio de ella de dentro Ya, del- perfecto. Entonces, a ver, entonces, dejemos que la señora Esperanza se manifieste y nos sí, comente también con respecto al claro, tema. Adelante, claro, señora Esperanza. sí, estoy solicitando reactivar audio. Ahí está, ya puede. Sí, Ok, ahí ahora está. sí. Sí, Ahí. efectivamente, así como Fernando lo cuenta de una manera tan interesante, yo lo que les puedo decir es que estoy en los últimos 10 años. El taller tiene 24 años de vida. Cuando yo llegué, tuve la suerte de conocer a las personas fundadoras como Rosa Matos, que recién falleció hace un poquito más de un año. Y ella con otro señor que se llamó José Espejo fueron los fundadores, personas mayores, pero toda su vida leyeron y escribían. Cada uno tenía sus particularidades. Ahí tenemos literatura regional, de Abancay, del norte, muy lindo. Y había caminando. Y entonces, ya el primer año que ingresé, la mitad del año, ya me vi involucrada con la revista Caminando porque se necesitaba seguir apoyando, ¿no? Y ya las personas estaban mayores. Y entonces ya desde ahí estuve en el comité de editor y ya pues no sé si por los últimos 5 años tengo en mi cargo hacer la parte editorial que yo lo sentí que era una suerte recibir el legado que nos dejaron tantas personas que ya no están con nosotros. Y entonces había que seguir. Y seguimos en la pandemia, ¿no? Era virtual la revista, pero escribíamos y bueno, combinamos, ¿no? Entre nuestras creaciones literarias y textos, poesías, artículos, ¿no? Que estén vinculados a la literatura, a la cultura, ¿no? Y yo diría que eso a mí me ha enriquecido mucho. Siempre he leído, pero he leído pues ciencias sociales, ¿no? No literatura. Claro, Y yo decía, cuando me jubile, y en verdad yo compraba, tenía en mis colecciones, ¿no? Y efectivamente lo hice. Y es tan bonito, tú lo lees, pero después cuando discutimos, ¿no? En el grupo, ¿no? Cómo se enriquece y tú miras desde otras aristas, ¿no? El mismo texto, etcétera. Y en mi vida, cuando yo ingresé al CAM, en verdad estaba con un estrés tremendo, que me tomó mucho tiempo sanarme del estrés, de lo que venía un ritmo de trabajo muy fuerte, muy intenso, y yo tuve mis hijos ya mayor. Tengo un nieto de 8 años, el único, imagínense, y yo ya tengo 78 años. ujú, Pero con eso quería decirles, el taller entonces es toda la mañana y además de compartir algo que nos gusta, que disfrutamos, o que escribimos, o que leemos, o que comentamos, y
a mí me permitió, por ejemplo, entrar a las biografías de las feministas. Yo soy feminista, las feministas peruanas, las feministas latinoamericanas, españolas, ¿no? Ir buscando para la revista, pero también, y yo me seguía enriqueciendo. Y como grupo humano, como dijo Fernando, hemos tenido la suerte porque él y Pepita, me da pena que no esté ahora Pepita, es una poeta maravillosa, Muy bien. eh, tuvimos la suerte los tres de incorporarnos a ese grupo inmediatamente y ya tú sentías a los meses ya eras parte del grupo, ¿no? Cuando nunca, pues los grupos no tan rápido se afiatan. Entonces, es un crecimiento personal, Cierto. crecimiento colectivo. Sí, Y sí. aquí nos tienen con estas producciones que nos da tanta alegría de este año, este mes de septiembre, octubre, ha sido una suerte porque nos premian por toda esa producción, sacamos nuestro cuarto libro, ¿no? Y cumplimos 24 años. Gracias. Excelente. Muy bien, acá que quiere tomar la palabra Pepita Ordóñez. A ver, adelante, señor. Sí, ya está para, a ver, ahí, no puede. Ábrele el micrófono, está cerrado su micrófono. No, sí, sí, solamente están los micrófonos solamente para solicitar reactivar. Ah, pero no ha podido Ya, hacerlo. ahora sí, ya Ah, creo. ahora sí, ya está. Sí, sí, sí. Sí. Adelante. Buenas noches, amigo. Buenas noches, profesor Luigi. Qué gusto volverte a ver. Qué bueno. Bueno, qué decir lo mismo, refrendar las palabras de esperanza de Fernando. Para nosotros la literatura, al menos para mí, yo soy una persona que ya cumplí 80 años y siento una gran felicidad en cada clase cuando vamos desarrollando temas y hablando de los últimos libros, de de la última novel y qué sé yo, que tratamos en el salón. Y la literatura ha sido toda mi vida y bueno, yo escribo algunos poemitas por ahí, medios raros, pero ya el profesor me No. perdona. Y así estamos contentos, muy felices de estar ahí y de las últimas, hemos sentido muy merecido el premio que hemos recibido como adulto mayor de oro, el primer puesto de los talleres de literatura a nivel nacional y justamente la presentación de nuestro libro que realmente nos ha hecho sufrir porque amaneció tan llovido, tan mojado Jesús María, que no pensábamos que eran personas, pero sí realmente nos mostraron su cariño todas las personas que fueron. Y gracias a Dios sacamos este libro con la idea de Fernando, con la persistencia de Esperanza, y yo que pongo mi manito de vez en cuando. Siempre. Y Muchísimas gracias. Bueno, pero es lo que definitivamente hacer literatura, hacer arte en general, es algo que nos fortalece. Es algo, es como hacer actividad física, pero es otra cosa diferente, pero es algo que nos fortalece. Es decir, no solamente nos conserva, yo diría que realmente nos hace crecer. O sea, realmente crecer porque ya no vamos a crecer de estatura, pero sí vamos a fortificar nuestra capacidad intelectual, cognitiva, mejora, ¿no? Y ya vemos personas que tienen más de 70, 80 años, siguen creando, siguen expresándose de una manera adecuada, positiva, creativa, armoniosa. Entonces, y ustedes son en ese sentido un ejemplo. Eso es un ejemplo a seguir. Este taller tiene que continuar siempre y también felicitarlos a todos, al profesor, porque yo sé que Juan Carlos ya me han contado que es un profesor muy bueno y sobre todo muy paciente, ¿no? En su trabajo y eso realmente es digno de admirar. Y porque es un amigo también que ya lo conozco mucho tiempo. Y me gustaría también, la única persona escritora que todavía no ha dicho nada sobre el libro, no, creo que sí, un comentario más de Elizabeth antes
de que ya estamos en los últimos minutos del programa. Elizabeth Zorrilla. A ver, voy a solicitar la reactivación de audio. Ahí está. Listo. Luis, yo te pediría, aquí hay varios Sí. todavía escritores. Está Ah, sí. Beatriz, También está bien. No, está claro, Norma, le damos el paso también, claro, no hay dale ese problema. pase a ellos, te agradecería. Sí. ¿Quién más desea participar? Levanta la Luigi, mano. Sí, Luigi, también me gustaría que la señora Pepito Ordóñez nos dedique en sí. en esta pequeña reunión, en esta hermosa noche, uno de sus poemas que dice medios raros, pero yo sé que son muy Sería bonitos. bueno, ¿ah? Sería Podría dedicar uno, una buena idea. o algo de su repertorio. En la novela termina con un poema. Ajá. A ver, vamos a darle el pase. A ver, dale pase para Sí, solicitar. algo Ya está, pequeño nomás. ya está listo. Ya, bueno, a lo que la memoria me da, disculpa. Está bien. Estaba muy alegre y hice un poemita chiquito que dice, se llama Un brindis. Dice, yo hoy brindo por los que me amaron y por los que amé. Brindo por aquellos que me brindaron su amistad por largos años. Brindo por la vida por la vida que me ha dado alegrías y también salud por las tristezas que me ha enseñado a superar. Y ahora con 81 años, feliz siempre. Gracias. Bien. Qué bien. Gracias, señora Pepita. Qué bueno. Supongo, Luigi, que aquí todos también nos podrían recitar algo de su repertorio, No, pero no, el tiempo acá, no nos a va a ver, dar, pero de me estaba repente en otra diciendo, oportunidad podrían a ver, venir de repente preparando algo de su repertorio también, porque sería interesante que ellos participen y de esa manera también, al difundirse, serían como un ejemplo para otras personas mayores que nos es están verdad, viendo, para que se eso es animen a cierto, practicar la lectura, pero para que se animen a practicar también lo que es la escritura, ¿no? Porque todo eso les va a ir favoreciendo, les va a dar mucho bienestar, ¿no? de hecho, Como claro, decía, yo creo que todos aumenta, lo disfrutan, definitivamente. Yo pienso por que supuesto. definitivamente un escritor disfruta lo que hace, definitivamente. O sea, yo creo que nadie podría ser escritor si no lo disfruta, ¿no? Y si no disfruta, claro, y si no lo disfruta también la lectura, obviamente, todo está conectado. O sea, es decir, nos gusta leer, tarde o temprano escribimos algo. De repente no nos convertimos en escritores, pero escribimos, ¿no? De alguna manera queremos plasmar también un poco de lo que hemos vivido a través de esas lecturas, de esas experiencias, y lo expresamos de alguna forma. Yo también he Luigi, escrito, no he publicado libros, pero Luigi sí también he es escrito bastante. escritor. Sí, hace sus poemas también. Poemas a la... Entonces, La señora Beatriz también de repente nos podría hablar sobre su interés por la escritura, de dónde nace su interés por la escritura. Claro, a ver, a los A que, ver, bueno, a ver, de repente, dale el micrófono a la señora Beatriz, por favor. alguien más que no haya A la participado. señora La Beatriz, señora para Beatriz, que nos... le vamos a dar el micrófono a la señora Beatriz. Muy bien, ahí está. A ver, ¿qué le incentivó a la Ahora señora Beatriz a practicar la escritura? sí, A sí, ver, sí, ahí está. Ah, ábrele el micrófono. sí, ya lo hice, pero le estoy solicitando para reactivar el Ahí le audio. apoyan, apóyenla, por favor, la señora Beatriz, Ya, allí en casa. ya, ahí está listo, ya está, ya Listo. está. Muy Ya bien. entró. Sí, Escuchamos, ya señora está. Beatriz. Adelante, adelante. Solamente quisiera agradecer por esta bella reunión que hemos tenido con estas personalidades que nos han hablado. Es precioso escucharlos. A mí me encanta leer, pero escribo realmente muy poco. Escribo muy poco y cosas pequeñas, así, ¿no? Que en este momento no las tengo en realidad, ¿no?
pero me encanta leer las de las demás personas, porque voy aprendiendo, ¿no? Poco a poco escribo, pero según me han dicho que escribo bien, pero lógicamente de repente es para darme ánimo, ¿no? No sé, pero bueno, y bueno, y como les decía, a mí me encanta leer, ¿no? El profesor siempre me hace leer en clase y a mí me gusta hacerlo. Y también lo que escribí en la pandemia me hizo, en cierto modo, hacer un pequeño reclamo por lo que vive nuestro país, ¿no? El colapso de los hospitales que llegó la pandemia y fue peor, digamos, y la pobreza extrema que pudimos ver por la televisión, que era el único medio, bueno, del WhatsApp, aparte del WhatsApp también la televisión era el único que nos ponía en contacto con los demás. Y eso me sentía mal de ver cómo la gente que no tenía dinero para comprar oxígeno se iba, ¿no? Se iba y cuántas personas, cuántos niños se han quedado sin padres. Me sentía un poco así, me sintió que podía reclamar, claro que no como yo quería, por supuesto, pero muy disimuladamente lo tenía que decir. Ujú. Gracias, señora Beatriz, gracias. Muchas gracias. Luigi, también se Sí, podría participar la señora Judith de Gregori, la señora Judith de repente para que también nos comente qué la motivó a participar en este taller. claro. A Ella no ver. es del taller. La que está en el taller ¿Hay es algo en el una taller? linda amiga. Pero, Ella es una linda amiga, pero está la Ya. señora Norma. Ella es mayor. ¿Por qué no hablan con ella? también. A ver, ¿quién es la señora Norma? Ay, A ay, ver. Pero sí, sigan. la señora Norma Sí Legua. está, sí está aquí, sí. Está en la Sí, sala. pero vamos Norma. en orden. Primero la señora Judith, luego la señora Norma, para que todos participen y no se me vayan descontentas, sino que todos participen. ¿Qué la motivó a la señora Judith de Gregori, Bien. no? Buenas El noches. Sí, participar en este taller. Gregori. Sí, Yo sí. soy invitada a participar de este conversatorio. He leído el libro, lo veo muy interesante y sé que cada anécdota es un pedacito de que nosotros leyendo de cada uno podemos sacar también lo nuestro porque hemos pasado cosas muy similares. Ujú. Eh, me encanta escucharlos. Yo podría escuchar al señor Fernando Arias, creo, toda la noche, porque qué bonito que habla y cuánto nos ilustra, ¿no? Con sus Sí. experiencias. Asimismo, cada una de las personas que integran este taller de literatura. Estoy admirada, felicito a cada uno de ellos y bueno, agradezco haber tenido esta oportunidad. Eso es lo que puedo decirles Gracias. en el momento. No Vamos dice con que la está señora Qué Norma. linda. Un Norma abrazo. Haciendo. No, lo que falta es del taller, dice que también es Norma Legua, pero no es, no ha puesto su cámara, nada. Señora Norma, La señora Norma, la que no ha participado. Pero, Ella es del ajá, taller, ¿cierto? sí, Claro. sí. Tal vez no puede salir su imagen, pero de Sí, repente está pues, escuchando. claro. En todo caso, aún sin imagen nos podría conversar, ¿no? No podría Claro, comunicarse con nosotros. intenten, claro, intenten. de repente le voy a dar el pase por el audio. Ábrele, por favor, su micrófono. Ya le he dado el permiso para reactivar el audio, pero todavía no lo hace. Tal vez no Ah, pueda ya, comunicarse. Sí, pues yo creo que ya estamos, casi ya. todos los que están del taller han participado, pero primeramente, nuevamente tengo que decirlo que el libro me encantó y es un trabajo colectivo, se logró plenamente las vivencias, ¿no? Que se ven ahí maravillosas. Pero hay un tema que tiene que ver también con lo que ha sucedido durante la pandemia y que a pesar de todas las desgracias que ha habido, ¿no? Gente que murió y tanto, también nos dio curiosamente algo de bueno siempre hay hasta en las tragedias. Nos dio esta tecnología que hoy día, por ejemplo, nos ha permitido seguir comunicados, ¿no? Recuerden eso, esta tecnología ahora ya no, prácticamente ya se han borrado fronteras,
Ahora ya tenemos un programa internacional, nos comunicamos con amigos de otros países en forma directa. Estamos aquí cara a cara, porque claro, yo no estoy físicamente con ustedes aquí, pero estamos frente a frente, es una comunicación directa. Y yo creo que de alguna manera también fortaleció el cierto apego de la persona mayor al manejo de la tecnología, ¿no? Tal vez la necesidad misma, ¿no? La necesidad misma ante esa situación, ¿no? De reclusión prácticamente, Aislamiento que existía. nos ayudó muchísimo a todos, porque en algún momento dado todos estábamos recluidos, o porque teníamos muchas restricciones para poder salir, ¿no? Exacto. Incluso, entonces, perdón, sí, llaman por teléfono, justo ahorita, pero ahorita no le puedo responder. Ay, muy bien, lo silenciamos un ratito, o el teléfono. Bueno, entonces eso yo creo que eh, algo bueno nos quedó de todo esto y también hemos aprendido bastante también. Hemos aprendido de que nos falta también reaccionar, ¿no? Como sociedad, como Estado, ante una situación tan terrible como la que pasamos. Y bueno, esperemos que eso no se repita, pero que al mismo tiempo haya sido motivo de que nos hayamos unido más. Hay otra. Ya. Si nos unimos más como grupo, como sociedad, ahora estamos así. Y yo pienso que las personas mayores como grupo de edad se están fortaleciendo cada vez más. Hay una nueva realidad y esa realidad tenemos que aceptarlo. Yo creo que no podríamos hablar de personas mayores ahora débiles, sin fortalezas, no. Yo creo que hoy tenemos que ver a personas mayores mucho más fuertes, mucho más sólidas y en todos sus aspectos, cognitivo, intelectual y físico. Esa es la realidad nueva y esa realidad seguramente se va a seguir afianzando durante los próximos años. Yo les agradezco muchísimo haber participado, ha sido una linda reunión realmente. También, Elda, igualmente nos veremos nuevamente en el próximo Luis, programa. Mucha sí, Luis, Abrazo, sí, abrazo. antes que Juan. despidas, no sé si es posible, Luigi, ¿me escuchas? Sí, sí, Si sí. pueden mencionar nuevamente su libro para terminar el programa, no sé si el señor Fernando Arias o el profesor No, podrían promocionar su libro. ya nos hemos pasado ya de la hora. Sí, pero Un chiquito hay que no, pero dejarlos de para... todas, sí, Ajá. sí, pues, claro, una palabra, ¿sabes? Ya sí, 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 me Palabras, parece a ver bien. quién, el señor Sí, Arias o el profesor, a ver quién del grupo le podría sí, Yo, esto. sí, yo quisiera decir algo. Luigi, yo quisiera decir algo. sí, adelante, Adelante. adelante. Sí, Salud en enero va a ser una feria para exponer, así como nosotros hay libros en otros talleres, etcétera. Les vamos a invitar para que asistan a esa feria. Ahí se va a exponer libros. Muy bien, muy bien. excelente, excelente. Bien, Gracias. ya le dije para que no llame por teléfono. Gracias a todos. Una reunión muy amena, muy fructífera, ¿no? Y esperemos, Sí, como les decía, que esto sea ejemplo para los demás, para las demás personas, ¿no? De la población etaria nuestra y también para los más jóvenes, para que desde jóvenes seguir, digamos, ya realizando esta práctica, ¿no? sí. En nuestra área cognitiva y llegar a la edad que estamos también en muy buenas condiciones. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias, A Luigi. ustedes, gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias por Abrazo esta linda fraterno.